Capítulo 511. Me quedé congelado en el lugar. Hablaba Usnea de los planes secretos para detener el juego de la evolución y acabar con la diversión de los demás dioses. Los planes que podrían llevar al encarcelamiento o incluso a la muerte, si los dioses pudieran morir, de todos los que no estuvieran de acuerdo con la idea. Esos planes peligrosos y rebeldes. Si Usnea supiera que existían, si se los mostraran a otros dioses, estaría condenado seguro. Pero aún había esperanza. El hecho de que no lo hicieran antes significaba que podían tener dudas sobre su información. Quizás solo me estaban provocando para confirmar sus sospechas. No pude rendirme. Todos estos pensamientos me cruzaron la mente en un instante. El silencio duró solo una fracción de segundo. Entonces puse cara de confusión, con un toque de ofensa. ¿Qué? ¿De qué planes hablas? ¿Contra ti? Señor Dios de la Tierra Azul Usnea, es la primera vez que te veo. Usnea me estudió durante un largo y tenso segundo, todavía sin mostrar nada más que su barba, antes de recostarse. Ya veo, fue su único comentario al respecto. Eres tan confiable como un humano. Esto no parecía algo bueno. Créeme, no te mentiré. Maldije profusamente. Después de todo, no dije ni una sola mentira, ni siquiera cuando negaba saberlo todo. ¿Qué ganaría con una traición? Sabes que el dios de la humanidad se ha aliado con innumerables animales y plantas en el pasado, y fue beneficioso para ambos. La mayoría de estas especies no tuvieron más remedio que ser aliadas del dios de la humanidad, dijo Usnea. Si te alías conmigo, sin duda cultivarías mi tierra azul, Usnea, como todos tus demás cultivos. Crecerán, pero solo hasta donde tú quieras. Te asegurarías de que no tengan la oportunidad de actuar por sí solas. Me rasqué la mejilla. Por supuesto, era cierto. Pero, ¿de qué otra manera imaginaron una alianza entre plantas y personas? Sobre todo porque era muy peligroso tener árboles de Usnea cerca. En este caso, sin embargo, estaba dispuesto a prometer cualquier cosa siempre que Usnea estuviera de acuerdo. Tus árboles serán libres. Podemos dividir territorios. Tú tendrás tu mitad del continente y yo la mía. No. Cultivarás Usnea de tierra azul junto a tu gente. Crearé un campeón que pueda transmitirte mis palabras, y tú escucharás sus deseos. A cambio, la Usnea de tierra azul aprenderá a producir frutos y néctar que nutrirán a tu gente. Y no dejará que sus semillas vuelvan a volar con el viento sobre tus tierras. Me pareció un asunto de gato en bolsa. Los deseos del campeón de Usnea podrían ser cualquier cosa, pero era mejor que ningún trato, así que sonreí y asentí. Claro, es justo. Sobre todo después de todas estas inundaciones. Y tú ayudarás a combatir al ciervo de lomo liso. Tus soldados volarán y los matarán a todos. El ciervo no puede combatir un veneno como el tuyo, así que ganarás. Me sobresalté. Señor Dios de la Tierra Azul Usnea, debe comprender que esto no es tan sencillo. Mis soldados tardarán mucho en llegar a los territorios de los ciervos, y tendrán que sobrevolar las zonas congeladas por el aura de los árboles Usnea. Hay abejas que no tendrán problemas con esto, pero las que poseen el veneno más potente sí. Aún hay tiempo. He oído que eres especial, mortal. Inteligente, astuto, resuelve esto. Mata al ciervo. Y luego, trato. O si llegas tarde, no hay trato. Usnea hizo una pausa. El aura que los rodeaba se tornó pensativa. Y detén la inundación. Mi tierra azul, Usnea, no dejará que sus semillas vuelen sobre tus territorios en este momento. Ya no tendrás que atraparlas para protegerte. Arqueé las cejas y luego moví la cabeza en señal de gratitud. Gracias, gracias. Esto les ahorrará mucho esfuerzo a muchos. Entonces, trato hecho, supongo. Fue más fácil de lo que temía. Quizás la diosa de las abejas no tenía motivos para amenazarme con jodidos rehenes. Sí. Mata al ciervo, mortal. El campeón aparecerá pronto. Y con este enigmático mensaje, el dios de la tierra azul, Usnea, qué nombre tan largo. Desapareció en el aire antes incluso de estrecharnos la mano para firmar nuestro acuerdo. Durante varios segundos, permanecí en un tenso silencio, esperando, no estaba segura. ¿Que la diosa de las abejas descendiera sobre mi cabeza y me dijera que lo había jodido todo? Felicidades. Por cerrar un acuerdo diplomático con un dios, obtuviste un nuevo logro. Diplomático divino. Tu recompensa. Los genes empatía mejorada y empatía sobrenatural. Empatía mejorada.
Mejora la capacidad de percibir las emociones de los demás, mejorando la cohesión de una sociedad y reduciendo el potencial de conflictos. Empatía sobrenatural. Permite percibir las emociones de los demás mediante la telepatía. Esta habilidad también permite usar la telepatía con criaturas cuya inteligencia es demasiado baja para pensar. Dejé escapar un largo suspiro y dejé caer mi cabeza sobre el escritorio con alivio. Las recompensas solo podían significar que mis divinos capataces decidieron que estas negociaciones fueron exitosas. Las recompensas también eran buenas. Estos genes no eran los más útiles, pero al menos me permitían obtener más puntos genéticos. Podía añadir pequeñas mejoras a los morfotipos. Quizás tener empatía sobrenatural ayudará a algunas abejas en su trabajo como artistas, enfermeras, médicos o incluso comandos. Pero estos pensamientos no eran prioritarios para mí. Ahora mismo, muchos planes tendrían que cambiar debido al acuerdo. Me obligué a sentarme y envié un mensaje telepático a los asistentes manos ayudantes. Cariño, llama a Bloodero y a Urgarder a mi oficina. Hay que hacer algo urgentemente. Diles que se trata de los árboles de los agujeros de hielo. Y dile a Tabletina que por fin he descubierto su verdadero nombre. Querrá que tengamos esta información en nuestros archivos. El imperio de las abejas tuvo que detener la tala de árboles y enviar una expedición naval de un tamaño que nunca antes habíamos hecho. Capítulo 512. Mis asesores se quedaron atónitos al descubrir que estábamos formando una alianza con los árboles. Y se suponía que sería tan igualitaria como nuestra alianza con los humanos. Lo que significaba que no era muy igualitaria, pero ni siquiera se les ocurriría estrechar la mano a los árboles como a sus iguales. Pero como de costumbre, aceptaron mi palabra como ley y trabajaron duro para preparar todo para que esta alianza se hiciera realidad. Dado que los árboles de Usnea estaban perdiendo la guerra contra los ciervos, el tiempo del imperio de las abejas para reunir y enviar este ejército era limitado. Sin embargo, definitivamente teníamos al menos varios meses para atacar a los ciervos por la espalda. Quizás más si los próximos genes que Usnea desarrollará para su especie resultan más efectivos que los anteriores. Cruzar las montañas con un ejército de abejas inmunizadas era casi imposible, incluso si fuera una ruta geográficamente más directa. La expedición viajaría en barcos construidos por el hombre. Los barcos también eran más rápidos que cruzar terrenos tan difíciles como las montañas. Según mis cálculos, el ejército tardaría un mes en reunirse y llegar a su destino. Un solo barco podía transportar varios fuertes móviles, cada uno con hasta 100.000 abejas. Tan solo una docena de barcos podía transportar un ejército capaz de devastar incluso la población de ciervos de lomo liso, que se reponía rápidamente. Estas abejas no podrán mantenerse por mucho tiempo sin líneas de suministro o una buena fuente local de alimento, pero creo que los ciervos les proporcionarán suficiente. La mayor parte del ejército estará compuesta por abejas marinas inmunes al veneno, capaces de comer carne de ciervo incluso si resulta ser venenosa. El resto de las abejas podrán alimentarse de peces, insectos locales, semillas de árboles de Usnea, etc. Los comandos de ojos azules vendrán con el ejército para escanear personalmente los genes y las estadísticas del ciervo, porque yo no estaré con este ejército, ni siquiera como proyección. Estará en el otro extremo del continente, demasiado lejos para que pueda llegar con mi proyección. Eso significaba que también sería imposible alcanzarlo con la telepatía de las abejas. Para mantener la comunicación entre el Supremo de la Colmena y el ejército expedicionario, Walkarder y yo preparamos un programa de naves logísticas. Estas serán naves de transporte que transportarán suministros, especialmente los que son imposibles de conseguir, como la munición, al ejército de expedición. Cada nave contará con un grupo de señalizadores telepáticos. El horario de viaje a estas naves garantizaría que 4 o 5 de ellas estuvieran en tránsito desde el imperio de las abejas hasta el ejército de expedición, a distancias aproximadamente iguales entre sí. De esta manera, la línea de naves crearía una cadena telepática con amplio espacio de sobra en caso de que una nave se viera atrapada en una tormenta o se detuviera por cualquier otra razón. Me pareció muy inteligente. Todos mis asesores estuvieron totalmente de acuerdo. Por otra parte, eran terriblemente parciales. Mientras el ejército de expedición se preparaba para partir y se reunía en el puerto desde el que viajarían, el ejército antiárbol estaba haciendo lo contrario, fue creado a partir de... Estaba plantando árboles.
Si bien ahogar los árboles de Usnea ayudó a matar a los ciervos, también mató a los árboles de Usnea, algo que a Usnea no le hizo feliz. Así, para detener las inundaciones, di a los ejércitos antiárboles la orden de plantar los árboles en las regiones donde habían derretido la nieve previamente. Esto puso una represa, esta vez metafórica, sobre las inundaciones, disminuyéndolas considerablemente y permitiendo que los árboles de Usnea de la región volvieran a crecer tan rápidamente como siempre lo hacían. Esto significó que las regiones también fueron repobladas rápidamente por el ciervo de lomo liso, pero yo simplemente hice lo que Usnea pidió. Ellos también cumplieron con su parte. Mi gente informó que los árboles de Usnea de nuestro lado de las montañas dejaron de producir semillas repentinamente. Florecieron un tiempo, luego se marchitaron y se cayeron, solo para que otras nuevas crecieran en su lugar. Debe ser porque el dios Usnea usó sus poderes para esterilizar todos estos árboles. Es solo una suposición, claro, pero aún cultivan sus flores para reproducirse, solo para fallar al fertilizarlas, comenté al Consejo del Imperio. Estas flores ni siquiera producen néctar, ya que evolucionaron sin necesidad de polinizadores. Déjenlas en paz, son completamente inútiles. O recójanlas como combustible para fogatas, da igual. Este giro de los acontecimientos significó que, tras detenerse las inundaciones, el ejército antiárboles finalmente pudo regresar al imperio de las abejas. Di órdenes de dejar varias guarniciones pequeñas para asegurarme de que Usnea no incumpliera repentinamente sus promesas y restaurara la fertilidad de sus árboles, pero la mayor parte del ejército podría regresar a sus tareas originales o unirse al ejército de expedición, pues allí era donde más se les necesitaba. Había muchos ciervos viajando por las llanuras cubiertas de árboles de Usnea, y también era necesario matarlos. Con todas estas cosas por gestionar, 2 semanas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Luego, tuve otra cosa que manejar. Padre, he recibido un informe del muro de hielo que fue marcado como urgente por su remitente, dijo el asistente manos ayudantes al entrar en mi oficina. Esto me hizo ponerme alerta y guardar el lápiz que usaba para hacer marcas en los documentos que tenía frente a mí. ¿Qué? ¿Se rompió? Manos ayudantes parecía un poco tímido. No tan urgente, padre. Al menos todavía no. La teniente jardinera que lo envió dice que uno de los árboles vivos en su parte del muro de repente creció aún más que el tamaño habitual de un árbol de Usnea y le salieron espinas. Entonces, jura que escuchó los pensamientos del árbol, aunque era imposible. Arqueé las cejas. Era imposible. En todos los casos excepto uno. De acuerdo. Le enviaré una proyección astral a este árbol ahora mismo. ¿Dónde creció? Este tenía que ser el campeón de los árboles Usnea que Usnea había mencionado. Capítulo 513. El árbol crecía mientras lo observaba. Sus ramas atravesaban el hielo circundante y se elevaban aún más. Aunque ya superaba en varios metros a sus vecinos más altos, no daba señales de detenerse. No florecía, pero eso no disminuyó la alarma de los jardineros que lo rodeaban. Cuando llegó mi proyección astral, todos portaban machetes y hachas, y parecían listos para atacar. Hijas mías, estoy aquí. Su padre. Aléjense de árbol hasta que vea qué pasa. Les anuncié. Se sobresaltaron, luego siguieron mi orden y volaron varios metros de distancia, sonriéndose unos a otros con alivio. Ay, gracias por venir tan rápido, padre. Pensaban. Solo han pasado un par de horas desde que el árbol empezó a comportarse así, pero un par de horas fue demasiado. Pero ahora que padre está aquí, él solucionará esto. No presté mucha atención a estos pensamientos porque estaba concentrado en el árbol en sí. Si pudiera ver su estado, todo habría sido más fácil. En cambio, tuve que recurrir a la telepatía e intentar leer sus pensamientos. Si las cosas realmente salían como decía el informe, este árbol sí los tenía. También he añadido empatía sobrenatural a mi morfotipo personal. Normalmente, la mantenía reprimida, no escuchar los pensamientos de millones de abejas a la vez ya era bastante difícil, pero esta vez también usé esta habilidad, con la esperanza de descubrir lo mejor de este ser. Para mi sorpresa, realmente sentí algo. Emociones, sí. No se parecían en nada a los humanos, ni a las abejas. Solo había calma y propósito. Este árbol estaba decidido a alcanzar sus metas y no le importaba nada más. En cuanto a cuáles eran sus objetivos, dulce calor. Pronto creceré al máximo.
Entonces, las pequeñas criaturas llevarán mis semillas muy, muy lejos, donde se convertirán en mi poderosa descendencia. El hecho de que estos pensamientos existieran y fueran coherentes era más impactante que cualquier otra cosa. Este árbol debía tener al menos 60 inteligencias para pensar con tanta coherencia. Incluso los dragones negros, algunas de las bestias domesticadas más inteligentes del imperio de las abejas. En su mayoría tenían pensamientos como denme comida, 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 hambre. Los pensamientos sobre bestias más tontas estaban al nivel de la pura intención asesina. Hola, árbol. ¿Me entiendes? Le envié un pensamiento cauteloso. Oigo pensamientos, pero no los he pensado. ¿Qué son? No lo sé. ¿Qué debo hacer? Seguir creciendo, debo seguir creciendo. Ahora estaba positivamente intrigado. Parecía que Usnea le había dado inteligencia a este árbol y una descripción general de lo que este y el imperio de las abejas debían hacer por él. Por ahora, Usnea claramente quería que las abejas esparcieran las semillas del árbol campeón. Estaba seguro de que el árbol campeón tenía los genes más potenciados, lo que incluso podría dotar de consciencia a sus descendientes. ¿O no? Esto podría comprobarse rápidamente en algún lugar donde estos árboles fueran relativamente seguros de cultivar en caso de ser traicionados. De todas formas, el propio árbol campeón era tan despistado como un niño, lo que debió de ser la fuente de su extraña calma al encontrarse con la telepatía de otra persona. Y valía la pena usar esta despiste. Soy Nectus Príncipe Aguijón, y te hablo a través de tus pensamientos con una habilidad especial, le dije al árbol. Eres mi aliado y yo soy el tuyo. Esto significa que nos ayudaremos mutuamente. Yo doy órdenes a las pequeñas criaturas que gestarán a tu descendencia. Muchos más pensamientos. ¿Importan? No. Solo puedo crecer, así que debo crecer. Negué con la cabeza interiormente, exasperado. Olvídate de la ingenuidad. A este árbol no le importaba que le hablaran, porque en realidad no le importaba. Era el ejemplo perfecto del principio para qué molestarse si no se puede cambiar nada. Bien, bien, crece. ¿No sabes nada más que debes crecer y que las criaturitas llevarán tus semillas? Sé que aprenderé. Debería haber respondido. Pero son pensamientos. No importa. Chasqueé la lengua. El árbol campeón ni siquiera tenía nombre. ¿Sabes siquiera lo que es un nombre? No. ¿Importa? ¿Importa saberlo? No importa. En ese momento, retrocedí en el tiempo, a los albores de la colmena supremo, cuando el 99% de su población era más tonta que las rocas y no sabía cómo lanzarlas. E incluso entonces me sentía menos desesperanzado por intentar enseñarle cosas nuevas a la gente. Al menos las abejas mostraban cierto interés, si les decías que ayudaría a la colonia. Este árbol, menos entusiasta que un estudiante de secundaria que se fue a hacer tareas extra después de clase. Con esta conclusión, volé lejos del árbol y me acerqué a los jardineros que esperaban mis órdenes, o que el árbol desapareciera mágicamente. Chicas, escuchen. Este árbol es especial. Por eso lo llamo el árbol campeón. Al menos hasta que diga lo contrario. De verdad que piensa y es más inteligente que la mayoría de los animales. Quizás incluso tan inteligente como una abeja recién salida de su celda de cría. Esto provocó varias exclamaciones de alarma entre los jardineros. ¿Eso significa que es peligroso? Los enemigos inteligentes son los peores. Aunque no he luchado contra ninguno, ¿tenemos que seguir viéndolo? No se preocupen, chicas. Su trabajo no ha cambiado, y el árbol no se ha vuelto más peligroso. Al menos, no todavía, pero no las dejaré solas con él. Ordenaré que vengan refuerzos para vigilar el árbol campeón. Pero su trabajo también ha cambiado. Ahora no cortarán sus flores. En cambio, recolectarán semillas para transportarlas a otro lugar. Hubo más jadeos de sorpresa, pero mi explicación hizo maravillas en el ánimo de mis hijas. Esto no puede ser mucho más difícil que cortar flores. Papá nos cuidará. Claro que sí. No deberíamos habernos preocupado. Sonreí para mis adentros a mis hijas, deseando tener una forma física para darles palmaditas en la cabeza. Todas se lo merecían. Todas mis hijas, en todas partes, se lo merecían. Lamentablemente, tuve que estar en otro lugar y organizar todos los planes que prometí. Capítulo 514. Esa misma tarde, el árbol campeón floreció. Produjo 3 veces más flores que cualquier otro árbol usnea.
Debió autofecundarse, porque a la mañana siguiente las flores se convirtieron en racimos de semillas. Sin embargo, los refuerzos de la subcolmena más cercana ya estaban en su lugar, listos para reunirlos a todos. Les ordené que primero cultivaran una sola semilla en algún lugar al otro lado del muro de hielo y observaran las propiedades del árbol resultante. Luego, si fuera peligroso para las abejas, lo enviarían al otro lado de las montañas, donde utilizarían todo ese peligro contra los ciervos. Pero esto no era todo lo que había planeado para el árbol campeón y su descendencia. Como era consciente, a pesar de su terquedad, se le podía enseñar. Se le podía enseñar lo que quisiéramos. Le di esta idea a Whisper y Ambrosia. Whisper como el responsable de la propaganda entre los humanos, y Ambi como quien aprobó los programas escolares para abejas jóvenes. ¿Quieres que enseñemos a los árboles Usnea y los hagamos servirnos como lo hacen los humanos, padre? Bueno, esta es una tarea para alguien tan inteligente como yo y mis subordinados, nada menos. Sería difícil enseñarles lo correcto a los árboles. Al fin y al cabo, no tienen dioses, solo sus deseos. No estoy segura de si vale la pena el esfuerzo, Nettie, dijo Ambrosia. Al fin y al cabo, son árboles. Solo pueden crecer y producir semillas. Todo lo demás lo deciden sus genes, que a su vez son determinados por su dios. Tanto si los árboles creen que deben servirnos como si no, no pueden hacer nada al respecto. Asentí. Tienen razón. Pero, escucha, Andy. Los árboles no pueden hacer nada ahora. Si yo fuera el dios de Usnea, les habría dado alguna habilidad que pudieran activar a voluntad. Más movilidad, la capacidad de disparar púas, lo que fuera. Y si esta habilidad aparece en los árboles, quiero que estén de mi lado, sin importar lo que piense su dios. Una cosa que sabía con certeza era que se necesitaría muchísima influencia para que un dios obligara a toda su especie a actuar de una forma u otra. Por eso, el dios de la humanidad no les ordenó a los humanos que me sirvieran sin más. Le fue más fácil dejarme conquistarlos. En aquel momento esto jugó en mi contra, pero esta regla tenía un lado positivo. Si convirtiera las especies a mi lado, sin importar lo que su dios quisiera, no podrían hacer mucho. Como mucho, podrían evolucionar una parte de la especie para que se volviera mucho más agresiva y peligrosa, como lo hicieron en el pasado, pero esto también tuvo influencia. También tomó tiempo y podía ser contrarrestado por nosotros. Ambrosia frunció el ceño al pensar en mis palabras, e incluso en las reflexiones que le había compartido en silencio. Entonces me volví hacia la silla vacía de mi oficina que le había traído a susurro. Aunque ella estaba allí como una proyección, era más fácil si podía mirar hacia algún lugar donde se suponía que debía estar. El árbol no es el mejor estudiante, sí. Tendrás que estudiar sus motivaciones y probablemente inventar algo poco convencional para que se moleste en aprender algo. Pero, por otro lado, es una pizarra en blanco. Sabe tan poco que puedes contarle cualquier tontería, y no tendrá con qué compararla y darse cuenta de que es una tontería. Usa esto y estoy seguro de que podrás enseñarle cualquier cosa. Así que por eso también le pediste ayuda a la reina madre con esto. Exclamó Susurro. Será como enseñarles a las abejas jóvenes en la escuela cosas básicas, como quién eres. Ay, parece que estos tiempos fueron hace mucho tiempo. No solo sienten hace mucho tiempo. Han pasado más de 9 años desde que se estableció el sistema escolar, y Whisper era más joven. De no ser por compartir mi sangre, todos mis consejeros habrían muerto de viejos hace años. Ni siquiera Ambi habría vivido tanto sin genes de longevidad extra. Suspiré con añoranza por los tiempos anteriores a todo esto, cuando todo era sencillo y no era responsable de la vida de nadie más que de la mía. Los recuerdos aún eran dolorosamente vívidos. Entonces sentí la mano de Ambrosia rozándome el hombro suavemente, y me devolvió a la realidad. Me sonreía con dulzura, y yo le devolví la sonrisa. Gracias. Me distraje. Negué con la cabeza y me concentré. Creo que el programa de enseñanza para el árbol campeón debería empezar por explicarle todos los aspectos básicos del mundo tal como queremos que los perciba. Pero es un árbol, no tienen ojos ni oídos ni nada más para sentir el mundo, es para después, ¿no? Sí, esto es por si al árbol le salen ojos o algo así. Lo cual aún puede pasar, estoy seguro. Esto no será muy diferente de un programa escolar típico para abejas jóvenes, señaló Ambi. Podemos usarlo como base y añadir algunos cambios. El árbol debe saber que el imperio de las abejas es lo más importante del mundo.
Me mordí el labio. Dudo que podamos convencerlo de que el imperio es más importante que la programación básica que el dios Usnea le metió en la cabeza, el cerebro, lo que sea que esté pensando el árbol. Pero sí, puedes intentarlo. Si el imperio queda en segundo lugar, no está tan mal. Con estos principios como base, acordamos quién sería responsable de desarrollar el plan de aprendizaje para el árbol campeón en detalle. Ambi eligió buenos profesores, y Whisper prometió entregar agentes e investigadores con gran imaginación e ingenio. Empezar esto iba a llevar varios días. Mientras tanto, los jardineros y las abejas médicas han cultivado las semillas del árbol campeón. Y yo también fui a verlos. Capítulo 515. La zona segura utilizada, desde hace mucho tiempo, para las pruebas de plantas era una pequeña isla en un enorme pantano. La isla era tan pequeña que podía pararme en un extremo y ver el otro, al menos si elegía el punto más estrecho. No podía ver los bordes del agua circundante de la misma manera. Esto lo hacía perfecto para probar diversas plantas, ya que, incluso si se descontrolaban, no se extenderían más allá de la isla. Y para proteger el lugar de insectos errantes y animales anfibios, las abejas construyeron aquí una fortaleza flotante. Estaba parado en un bote hecho por el hombre, y una guarnición de abejas guerreras escaneaba constantemente las aguas circundantes en busca de señales de depredadores. En la actualidad, en la otra mitad de la isla se cultivan otras plantas, y la otra mitad se destina a 5 árboles de usnea. Los árboles de usnea que crecen en la isla parecían mucho más peligrosos que los que había visto hasta ahora en nuestra ladera. Claramente, debieron haber usado muchos genes con los que sus parientes se defendían del ciervo de lomo liso. En primer lugar, las ramas nudosas de los árboles ahora tenían púas. Cada púa medía la longitud del brazo y parecía lo suficientemente afilada como para atravesar la carne con facilidad. Si podrían atravesar el acero y las bocas de los ciervos evolucionados era otra cuestión. Las espigas crecían con suficiente espacio entre ellas para que una abeja pudiera atravesarlas fácilmente. Aún así, prometían ser un peligro para los jardineros inmunes al frío, pero no protegidos físicamente. Un paso en falso podría acabar mal. Los picos no fueron la única diferencia. Antes de ir a ver los árboles, los médicos ya habían organizado varias muestras de ellos y de su madera. El olfato extremadamente sensible de los Beowulfs les permitió detectar un cambio en la composición química de las hojas aciculares de la usnea. Después de esto, las hojas se usaron para alimentar a orugas de prueba, algunas de las cuales criamos para obtener carne. Cuando estas orugas murieron, se hizo evidente que los árboles de usnea desarrollaban veneno. Las pruebas demostraron que solo las agujas y las espinas las tenían. El resto de las partes del árbol estaban a salvo. Finalmente, estos árboles tenían flores notablemente más grandes. A diferencia de las flores de los árboles de usnea comunes, estas flores contenían un poco de néctar, que también era comestible, y, según los catadores, delicioso. Incluso mi proyección astral podía oler el aroma del néctar que provenía de las flores azul pálido de los árboles que estaban frente a mí. A diferencia de lo que temía, no escuché ningún pensamiento de ellos. Solo había emoción. La misma paciencia fría que sentí proveniente del árbol campeón. Quizás era la cima de lo que podían experimentar. La falta de inteligencia en los árboles fue un alivio. Ante mis ojos, un grupo de jardineros empujaba una carreta de carbón hacia un árbol separado de los demás. Se detuvieron al borde de Laura fría, encendieron el carbón de la carreta y la empujaron entera hacia Laura. Algunos médicos observaban desde una distancia prudencial. El árbol se movió de inmediato, absorbiendo el calor con la misma rapidez con la que el fuego devoraba el carbón. Sus ramas comenzaron a crecer ante mis ojos, pero yo y los médicos observábamos sus flores. Sus pétalos se secaron y cayeron. Las semillas comenzaron a crecer en su lugar. Normalmente, solo había 2 o 3 semillas con pequeños paraguas esponjosos en cada flor. Como había docenas de flores, esto significaba muchas semillas. Esta vez, una sola flor produjo semillas equivalentes a las de un diente de león. Había al menos una docena. Las abejas jardineras volaron inmediatamente hacia ellos con sus machetes y cortaron las cajas de semillas antes de que el viento pudiera llevárselas. Ahora sabía lo que Dios Usnea mejoró en sus árboles, y pensar en ello me hizo reflexionar. Añadieron al menos 2 genes nuevos a los árboles genealógicos principales y crearon un campeón. Seguramente eso les habría costado mucha influencia que podrían haber usado mucho antes para defenderse del ciervo de lomo liso.
¿Por qué Usnea Dios no gastó su influencia en aquel entonces? Quizás obtuvieron la influencia recientemente, pero ¿por qué sucedería esto? ¿Por alguna victoria en otro mundo? Pero en otros mundos, el juego de la evolución avanzaba mucho más lento. Sentí que todo esto era sospechoso, pero no tenía pruebas de que Usnea hiciera trampa. Además, mientras fueran mis aliados, al regresar de mi inspección, ordené plantaciones masivas de árboles de Usnea. La mayoría se ubicarían en las faldas de las montañas, al otro lado de la pared de hielo, pero lejos de los ríos. Estos árboles se cultivarían para obtener semillas y néctar. Pero muchos cargamentos de semillas fueron llevados al mar, donde los barcos de transporte las transportarán tras el ejército de expedición. Tras desembarcar y encontrar un lugar seguro en la costa, el ejército también plantará los árboles. Aunque la mayor parte del ejército estaba formada por abejas marinas, también había abejas inmunes al frío que podían hacerlo. 2 semanas después, la expedición aterrizó en las lejanas costas del otro lado del continente. La cadena telepática marítima me transmitió la noticia de sus primeras victorias contra los ciervos de lomo liso. Eran bestias enormes, según mis chicas, y podían sobrevivir a muchas cosas, pero no a un ataque de aguijones, balas y fuego. Aunque eran feroces combatientes con cuernos extremadamente afilados que sin duda mataban a muchas otras bestias, no podían golpear a alguien tan pequeño y ágil como una abeja guerrera. Su carne también resultó ser comestible. El mayor problema para la fuerza de expedición eran los insectos locales, pero las abejas allí sabían bien cómo luchar contra enemigos de su tamaño. Cuando me llegó este informe, ya estaban planeando construir una base permanente en la costa y plantar algunos árboles de Usnea a una distancia segura de ella, según mi orden. Y el mismo día que recibí esta maravillosa noticia, me dijeron que el árbol campeón quiere hablar conmigo. Capítulo 516. En las últimas semanas, se ha puesto en marcha el programa de enseñanza y acondicionamiento preparado para el árbol campeón. Según me contó Ambi, los agentes y maestros seleccionados como tutores del árbol le impartían charlas diarias. Al árbol no le agradaban la mayoría de ellos, por lo que cada lección debía repetirse 2, o 3, o 5, o 10 veces antes de que el árbol campeón aceptara la nueva información. Esta resistencia al aprendizaje provenía de la increíble indiferencia del árbol hacia todo lo que no estuviera relacionado con sus objetivos principales. Mis hijas, por supuesto, intentaron aprovechar estas metas para hacer que el árbol campeón fuera más agradable. Por ejemplo, intentaron amenazarlo con que si el árbol campeón no aprendía lo que se le decía, las criaturas no llevarían sus semillas a ninguna parte. Sin embargo, resultó ser mucho menos efectivo de lo que todos esperábamos. Las creencias del árbol eran tan inquebrantables que se negaba a creer en cualquier amenaza. El dios Usnea le metió una densa programación en la cabeza de Malera, y el árbol campeón creyó ciegamente en este conocimiento. Ni siquiera podía saber que sus semillas fueron plantadas después de que las abejas las cortaran, pero aún así lo creía. Para un experimento, un agente intentó mentirle al árbol campeón diciéndole que las semillas fueron destruidas, pero este simplemente no le creyó. Estaba seguro de que el dios Usnea estaba alimentando directamente al árbol campeón con información importante. Sin embargo, tras mucha repetición, el árbol campeón aceptó lecciones que no contradecían sus paradigmas básicos. Con mucha resistencia por parte del árbol, lo recordó e incluso lo aceptó. Aún así no le importaba, pero era inevitable. Incluso recordamos que nos llamábamos abejas. Y luego, ¿qué eran las abejas? Por estas cosas, cuando un informe de los mentores del árbol campeón dijo que éste declaró querer hablar con el campeón abeja, supe que esto debía haber sido algo que el dios Usnea quería que el árbol me dijera. Inmediatamente aislé mi cuerpo en mi habitación, me acurruqué en suaves mantas y dejé que mi proyección astral volara hacia el árbol campeón. Creció mucho desde la última vez que lo vi. Ahora era el doble de alto que los demás árboles del muro de hielo, aunque su base seguía firmemente adherida a la estructura. Largas espinas crecían en sus ramas superiores, lo que demostraba que compartía este gen con sus vástagos. El árbol también estaba cubierto de flores en ciernes. Su aura gélida crecía proporcionalmente a su altura, convirtiendo el suelo cubierto de hierba en un círculo de escarcha y hielo. A varias decenas de metros de distancia, pude ver algunos edificios excavados en la superficie de un viejo tocón de montaña vivo. Un campamento de trabajo para los jardineros que trabajaban allí. Incluso en ese momento, varias docenas de abejas estaban trabajando allí.
clasificando y transportando semillas a un gran contenedor que luego sería recogido por un humano o un mecha y llevado a una estación de tren. Los tutores no eran visibles, por supuesto. Instruían al árbol campeón telepáticamente, para poder trabajar desde el interior de este campamento de trabajo. O incluso desde alguna subcolmena de la zona si su telepatía era suficiente. Hola, árbol campeón. Soy yo, Nectus Príncipe Aguijón, el emperador del imperio de las abejas, el padre, literal o metafórico, de todas las abejas y sí, también el líder de las abejas. Mis hijas me dijeron que querías verme. El árbol se sintió un poco menos indiferente a mi apariencia que antes. De hecho, sentí algo parecido a satisfacción y orgullo, quizás, proveniente de él. El líder de las abejas ha aparecido, como debía ser, respondió el árbol con su tono habitual. Leerá mis pensamientos y descubrirá que mi creador está satisfecho con su obra. Cree que hizo bien en confiar en el líder de las abejas, al menos por ahora, así que hará que mis futuras crías produzcan más néctar. Y permitirá que el líder de las abejas tome algunas y las mate para obtener alimento o materiales. Aunque sé que las abejas ya lo hacían. A pesar de la redacción de la última frase, el árbol campeón no sintió ninguna emoción al respecto. Me di cuenta. Todo esto fue agradable de escuchar, pero sentí que el dios de Usnea no me habría llamado sin necesitar algo de mí. Y por supuesto tenía razón. La líder de las abejas llevará mis semillas muy, muy lejos. A otra vasta tierra, al otro lado del océano, de la que me hablaron. Mis semillas crecerán allí con facilidad, y las abejas podrán proteger a quienes deseen de perder su calor. Juntos, mis crías y las abejas conquistarán el otro continente y dominarán la tierra. Quise levantar las cejas. Lástima que las dejé atrás. No es que no sea un plan atractivo, pero no es una petición, ¿verdad? Esto es lo que va a pasar, respondió el árbol campeón con inquebrantable seguridad en sí mismo. ¿Y sabes cuándo sucederá? Pregunté, preguntándome si tenía un límite de tiempo. Sucederá. Y después, mis descendientes y yo nos volveremos aún más poderosos y acabaremos con todas las bestias que intenten devorarnos. Excepto las abejas, dijo el árbol campeón. Ya veo, ya veo. El dios de Usnea quiere influenciar al otro continente, ¿de verdad los necesitan, considerando su? Bueno, da igual, decidí que mencionar sus trampas en la cara de un dios, o en la cara de su campeón, era imprudente en mi caso. Haré lo que pueda para que tus peticiones se hagan realidad. Lo sé, respondió el árbol. Nuestras especies están unidas, porque el creador y tú van a hacer algo grandioso juntos. ¿En serio? ¿Qué cosa? Pregunté con recelo. Parecía una misión enorme y un verdadero fastidio. Sin embargo, esta vez mis sospechas no podían estar más lejos de la verdad. Mi creador, el creador de los dodos, y tú vas a derribar a todos los creadores, y entonces ya no habrá más enemigos entre nosotros. Capítulo 517. ¿Qué? Apenas podía creer lo que decía el árbol campeón. El dios de Usnea decidió detener el juego de la evolución junto con Dalmanrach y yo. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Ocurrió esto antes de que decidieran aliarse conmigo o después? ¿Dalmanrach tuvo que estar involucrado en esto? ¿Se lo contó al dios Usnea en algún momento? ¿Y si el dios Usnea le estaba gastando una broma de Dalmanrach y planeaba traicionarnos? No, esto último tenía poco sentido. Usnea probablemente podría exponer esta trama en cualquier momento si quisiera. Dalmanrach tenía suficientes enemigos entre los dioses como para que esta acusación fuera escuchada y, muy probablemente, no terminara bien para él. Tenía que preguntar más, pero... me obligué a tranquilizarme. La criatura con la que hablaba no era el mismísimo dios de Usnea, sino solo un representante. Un representante que también era un árbol y solo podía decirme lo que le habían enseñado a creer. El árbol campeón, ¿se supone que debes decirme algo más además de esto? Pregunté. Sí, sí, lo soy. Pensaré cosas que oirás, como debe ser, líder de las abejas. Los pensamientos de los seres vivos son lo único que los creadores, dioses, no pueden escuchar, a menos que quieran ser castigados. Chasqueé la lengua con una repentina nota de respeto. Por supuesto. Las reglas del juego de la evolución protegían las mentes de los mortales de intervenciones externas. Esto se hizo para evitar que los dioses me usaran como una marioneta, pero también me dio algo de paz mental. El dios Usnea creó intencionalmente una criatura que no podía revelar secretos ni aunque quisiera.
Solo las abejas podían comunicarse con ella, ya que éramos telepáticos. Hasta ahora, no he conocido a otras criaturas telepáticas. Esta habilidad requería una inteligencia alta, e incluso los humanos, los únicos con inteligencia base de 100, aún no habían desarrollado nada parecido a la telepatía. Dado que los humanos como especie evolucionamos extremadamente lentamente, esperaba que esto no cambiara en las próximas décadas. Y a diferencia de Dalmanrach, que solo podía aparecer raramente e incluso entonces tenía que ser cuidadoso, aunque no tenía idea de qué métodos exactamente usaba para ocultar nuestras conversaciones cuando hablábamos sobre la trama, el dios Usnea probablemente podía enviarme mensajes en cualquier momento. Otra cuestión era si podrían recibir mis respuestas. Quizás no los necesitaban. Ya veo, árbol campeón. Pensé con entusiasmo. ¿Acaso el Usnea? Digo, ¿tu dios tiene alguna idea o plan que compartir? El dios Usnea poseía muchas más criaturas vivientes e influencia. Probablemente también poseía numerosas criaturas en otros mundos, lo que le otorgaba una influencia indeterminada. Sí. Mantendrás estos secretos lejos de toda la gente, incluso del creador de los dodos. Entonces descubrirás que los dioses solo pueden ser destruidos cuando varios de ellos se convierten en uno. Y esto solo puede lograrse con un sonido especial. El siguiente pensamiento que surgió del árbol campeón fue una nota larga y aguda. Sonaba extraña y muy extraña, como algo del valle inquietante, pero no supe qué se suponía que era exactamente. No puedo emitir este sonido, pero aprenderás. Conquistarás el mundo y hablarás ante el Consejo de los Dioses sobre tus victorias. Entonces pronunciarás esta nota y la multitud se convertirá en una. Estaba desconcertado y un poco frustrado. ¿Por qué el árbol campeón no podía hablar con claridad? Probablemente porque era casi un recién nacido y, a diferencia de las abejas jóvenes, se resistía a su educación a cada paso. De cualquier manera, supuse que con muchos se convierten en uno, el árbol campeón se refería a... ¿Los dioses solo pueden morir fusionándose? ¿Pueden fusionarse en una sola criatura? ¿Cómo? Vuelven a lo que eran antes de todo, porque el sonido especial proviene de la época. De la época anterior a la existencia de todo. Traduje mentalmente el lenguaje del árbol. Así que hubo un sonido que se escuchó antes del Big Bang, cuando los dioses eran un solo ser en lugar de las miríadas que he visto y que Dalmanrach me había explicado antes. Y si los dioses oyeran este sonido, los uniría de nuevo en un solo ser. Quizás por pura nostalgia, ja. Parecía un plan extrañamente simple, pero a la vez increíblemente difícil de lograr, porque, ¿qué clase de sonido es este? El árbol campeón no lo reprodujo bien, hasta yo me di cuenta. Ni siquiera tenía una boca para tararear. Este sonido se emitirá con pensamientos en las mentes de los dioses, no con otros dispositivos que las criaturas usan para producir sonidos. Solo así se puede producir, porque antes de que existieran las cosas, los sonidos solo podían aparecer en las mentes. En la única mente que existía. Un sonido telepático. ¿Eh? Todo esto parece tremendamente fácil de lograr para alguien que ya sabe tocar este sonido, le dije al árbol campeón. ¿Por qué tu dios o el dios de los dodos no lo han hecho ya? ¿Y por qué ocultárselo al dios de los dodos? En realidad no quiere que los dioses se unan, dijo el árbol campeón. Acumula influencia y busca otras maneras de hacer las cosas. Es demasiado débil para hacer lo que debe hacerse. Todo esto sonaba demasiado bueno para que el dios de Usnea fuera verdad. Lo supe incluso por las enigmáticas palabras del árbol campeón. Así que Dalmanrach era bienestar, y Usnea, que apareció casi de la nada y le iba bien en el juego de la evolución, hasta que sus árboles se encontraron con mis abejas, quería desmantelar el juego más que vivir. ¿Acaso Usnea pensaba que era estúpido? Todo esto parecía una forma de engañarme para que hiciera algo desagradable y peligroso. Pero, por otro lado, todo este plan era tan esotérico que quizá fuera cierto. Solo porque Usnea podría haber inventado 100 mentiras más creíbles. ¿Y cómo se suponía que iba a aprender algún sonido mágico, basado en el mal zumbido del árbol campeón? Capítulo 518. El árbol campeón no me dio una respuesta. Solo sabía repetir los mismos pensamientos que ya había oído y crear una nota falsa que, de alguna manera, sonaba cada vez peor cada vez que la sentía en mi cabeza. Lo último importante que escuché fue: estudiarás el sonido, y cuando veas a todos los dioses, lo pronunciarás. Entonces todos viviremos y tendremos descendencia. Esto me hizo entender una cosa.
Para el plan de Usnea, asumiendo que no estaban mintiendo sobre todo, posiblemente incluso gastándome una broma de mierda con esta cosa del sonido mágico, yo no tenía que conquistar el mundo. Simplemente tuve que estar en la corte divina, lo cual podría suceder si fuera testigo de alguna violación de las reglas, tal como sucedió antes. Estaba seguro de que esto sería mucho más fácil de organizar que conquistar el mundo. Pero primero, tenía que lidiar con el sonido, y como el árbol de campeones no era de mucha ayuda, tuve que tomar las riendas. Después de regresar a mi cuerpo, llamé a Resiarchina y le expliqué, telepáticamente, sobre un proyecto secreto que solo podía discutirse telepáticamente. Aceptó la idea con cierta curiosidad. No le parecía imposible, pero prefería la química y la metalurgia al esoterismo. ¿Es este sonido algo así como una canción, padre? Quizás entonces las abejas artistas deberían intentar estudiarlo en lugar de nosotros, los investigadores. Algunos artistas han sido investigadores en el pasado. Saben cómo estudiar las cosas. Ajá. ¿Por qué no? Esto requiere mucha creatividad. Por lo tanto, se creó un equipo especial de artistas con formación en investigación para estudiar la información del árbol campeón. Estas abejas viajaron en tren hasta el árbol campeón y conversaron extensamente con él y consigo mismas. Intenté repetir el sonido yo mismo, pero fue difícil. La telepatía, tal como la conocíamos, era más adecuada para enviar palabras y frases. Imaginar un sonido era fácil, pero hacer que otros lo oyeran de la misma manera era sorprendentemente difícil. Mis intentos tampoco me llevaron a ninguna nueva comprensión sobre su naturaleza. También seguí la petición/predicción del árbol campeón y envié una caja de semillas del árbol de Usnea con un barco comercial y un grupo de abejas inmunes al frío al Imperio Bardish, o lo que quedaba de él. Dudaba que estas semillas por sí solas conquistaran este continente, pero al menos podrían crear algunos estragos allí. Pasó otro mes sin más apariciones ni mensajes de ninguno de los dioses, lo que lo convirtió en un mes excelente en general. La fuerza de expedición en el otro continente hizo un progreso constante en la matanza del ciervo de lomo liso, el cultivo de árboles de Usnea permitió al imperio de las abejas aumentar masivamente la estabilidad de su suministro de alimentos y, aunque el equipo de investigación de sonido especial no logró ningún resultado en su tema principal, se les ocurrieron algunas melodías realmente pegadizas. Los equipos de investigación regulares han logrado mucho más. Las chicas de Resiarchina han trabajado incansablemente, dibujando planos y dirigiendo a las abejas constructoras para darles vida. Gracias a su trabajo, se instalaron innumerables cables de transmisión de energía cerca de nuestras vías del tren. Gracias a los recientes avances del imperio de las abejas con plásticos y caucho producido químicamente, estos cables cada uno tan grueso como mi cintura, pudieron aislarse y protegerse de la lluvia y la corrosión. Mientras tanto, el propio suelo los protegía de ser pisados por una bestia o perturbados por el viento. Sin embargo, para estar realmente a salvo de posibles perturbaciones del terreno, cada cable debía estar cubierto por una cimentación protectora de hormigón o enterrado al menos varias decenas de metros. Esta última solución era más sencilla, por lo que se utilizó en la mayoría de los lugares. En aquel momento, las máquinas y las abejas cavaban kilómetros de zanjas para estos cables, mientras que fábricas enteras se dedicaban exclusivamente a su producción. Al mismo tiempo, se construía también la primera central hidroeléctrica. Las abejas convertían las presas más pequeñas construidas cerca de las montañas en centrales eléctricas. Fue mucho menos trabajo del que temía. Solo necesitaban instalar turbinas en las aberturas para el agua, colocar un generador eléctrico encima de la presa y conectar las turbinas. Ninguna de estas medidas requería arriesgar la integridad estructural de la presa. Al menos, no más de lo que es seguro, me había asegurado Resiarchina. Por supuesto, perforar agujeros para las conexiones de la turbina y añadir peso adicional a toda la construcción la hará más inestable, pero todo estaba calculado. La típica seguridad de Resiarchina, que no es para nada segura. Sobre todo porque los investigadores solían ser más imprudentes que los guerreros. Había más investigadores con extremidades reemplazadas por trasplantes de madera de Usnea que guerreros. Si un guerrero perdía algunas extremidades, solía morir poco después. Si un investigador perdía algunas extremidades, debía ser un accidente de investigación, posiblemente consecuencia de intentar tocar metal fundido con las manos desnudas.
En realidad, mis investigadores no eran tan imprudentes, pero estar distraídos por la ciencia los hacía a menudo torpes y propensos a sufrir accidentes. Sin embargo, al pasar otro mes, la central se terminó de construir y la presa no se rompió. Al mismo tiempo, la primera veta de cables eléctricos se extendió desde la presa subterráneamente. Esta línea eléctrica conducía a una fundición experimental de metales construida a unas cuantas subcolmenas de distancia, cerca de una mina de hierro. Fue la primera fundición de metales con hornos eléctricos experimentales, que nunca se probaron a plena capacidad porque simplemente no teníamos suficiente electricidad para alimentarlos. Estas bestias, al funcionar a plena potencia, podrían superar el consumo eléctrico de todo el imperio de las abejas. Solo una central hidroeléctrica podría permitirles funcionar correctamente. Y ahora podría. Fue un evento transmitido en vivo por radio en todo el imperio de las abejas. Resharchina compartió sus comentarios personalmente. Se encendió la central eléctrica y, unas horas después, tras 2 comprobaciones, las fundiciones también comenzaron a funcionar. Toneladas de mineral metálico de la mina vecina las llenaron hasta el borde. Y mientras esto sucedía, los puntos finales del desarrollo del imperio de las abejas se concretaron y lo trasladaron al siguiente nivel de desarrollo. Capítulo 519. Felicidades. Tu imperio ha alcanzado el nivel de desarrollo 13. Solo las civilizaciones más prósperas llegan hasta aquí. Obtendrás 5 puntos de atributo y una ranura de morfotipo adicional. Obtendrás mayor esperanza de vida octavo en el nivel de desarrollo 15. Este tipo de mensajes nunca dejaron de calentarme el corazón y alegrarme el día. El recordatorio de que mi esperanza de vida era limitada ya no me parecía aterrador, pues tenía 20 años de vida por delante, más que suficiente para alcanzar el siguiente hito, sin duda. Pero los puntos de atributo, y una ranura completa para morfotipo, fueron motivo de celebración para todo el imperio. Tan pronto como anuncié el nuevo nivel de desarrollo al Consejo del Imperio, Warries Gone, emocionado, comenzó a planificar el próximo festival de nivel de desarrollo. En el pasado, ella había organizado ceremonias en las que compartía sangre con mis hijas para darles mis nuevos genes. Ahora compartía mi sangre con mucha menos frecuencia, solo con unas pocas personas, ya que ya no era tan vital, ni siquiera para los consejeros. Quizás los que recibieron más donaciones de sangre fueron mis guardaespaldas, pero incluso ellos tienen mucho menos trabajo hoy en día ya que viajo principalmente con proyección astral en lugar de visitar lugares distantes en persona. Así que Warries Gone convirtió el nuevo nivel de desarrollo en motivo de un festival. No solo celebró los nuevos potenciadores, sino también todo el trabajo de las abejas comunes, y de los humanos, para conseguirlos. Con el reciente crecimiento del imperio, llevará mucho tiempo organizarlo y sincronizarlo todo, murmuró Warries Gone, mirando pensativo al techo. Al menos medio año, sobre todo porque debemos escribir y preparar nuevas obras de teatro para el evento. ¿No te estás apresurando demasiado con todos estos preparativos? Ni siquiera hemos pasado por la ceremonia de selección de nuevos genes. Dijo Workarder, agitando las manos con exasperación. Sí, Nectus nos reunió para esto, no para organizar festividades. Puedes hacerlo más tarde, preocupado, pero los demás consejeros tienen sus propias responsabilidades, le recordó Ambrosia en un tono mucho más suave que sus advertencias habituales. Aunque también me gustaría ver el plan de estos preparativos. Medio año, murmuró preocupada, como si no hubiera oído las palabras de Andy. De repente, se sobresaltó, presa de una epifanía. Dentro de medio año se cumplirán 10 años. ¿Qué? ¿Eh? ¿10 años para qué? ¿O desde qué? ¿Preocupaciones desaparecidas? Pregunté por encima del bullicio general. 10 años desde tu aparición, padre. Exclamó Warries Gone, aplaudiendo con entusiasmo. El calendario lo dice. Y 10 años, es tanto que apenas podía imaginarlo. A los humanos les gusta celebrar momentos con grandes números como estos, y creo que esta vez sí que vale la pena celebrarlo. Jadeé y comencé a contar. Warries Gone tenía razón. Mi cuerpo tenía, a día de hoy, 3.436 días. Si le restábamos su edad inicial de un mes, le añadíamos el tiempo que pasé en la corte divina, donde iba mucho más lento que en el mundo mortal, y le añadíamos 6, o 7, en realidad, meses más. Sería exactamente 10 años. Me volví hacia mi esposa, sonriendo ante este emocionante descubrimiento. Imagínate, Andy.
Ya llevamos 10 años casados. ¿Qué clase de aniversario es este? ¿De cobre? ¿De plata? ¡Ay, mierda! Con la vida normal de las abejas, debería ser 10 veces un aniversario de diamantes. Ambi me miró con una expresión de total desconcierto. Al fondo, preocupada se quedó sin aliento, luciendo aún más emocionada por mi descubrimiento que yo. A diferencia de ella, la mayoría de las otras chicas tenían esa expresión vagamente extrañada que siempre tenían cuando los románticos llamaban a la ventana. ¿Casada? Empezaste a llamarme esposa hace solo unos años, dijo. Eso fue. Además, no realizamos ningún ritual matrimonial. Creía que eran necesarios para que cualquier matrimonio contara. Estos son solo tonterías de la cultura humana local, no aplica a nosotros. Dije con vehemencia. Es algo que me di cuenta sobre la marcha. Para empezar, soy tu consorte zángano, lo que nos casa automáticamente. Además, eres mi emperatriz. Y en tercer lugar, te amo y eres la esposa de mi corazón, así que estamos a... Resiarchina se tapó la cara con las manos en una rara muestra de emoción. Sentada en una silla cerca de la pared, indecisa parecía completamente absorta en los sueños proféticos que estuviera teniendo. Ambrosia me mostró una sonrisa, lenta y deslumbrante como un hermoso amanecer de miel. Ya veo. Deberías habérmelo dicho antes, Nettie. Esto es mucho más importante de lo que creía. Se puso una mano en el pecho y se sonrojó. Deberíamos hablar más sobre esto más tarde, en privado, después del trabajo. Pero, gracias. Yo también me sonrojé, sintiéndome repentinamente avergonzada, y me rasqué la nuca. Luego me aparté de Ambi y miré a mis hijas, que estaban completamente desconcertadas. Todos menos Warriesgone, que era el único que parecía estar feliz por nosotros. Ah, chicas. ¿Cómo es posible que no se hayan acostumbrado a las cosas románticas después de tantos años? Debería pedirle a Warriesgone que escriba una novela de amor y la convierta en lectura obligatoria. Cuando vi el terror en los rostros de mis asesores, no pude evitar reírme de su reacción y de mi felicidad general. Ja, 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 ja. Bien, nada de eso. Pero entonces tendrás que tenerme paciencia hoy. Estoy muy feliz. Mi amplia sonrisa provocó sonrisas en respuesta. Entonces, como si estuviera usando al máximo su recién adquirido gen de empatía sobrenatural, la asistente manos ayudantes entró con una bandeja de bebidas calientes y refrigerios fríos. Esto calmó aún más el ánimo y, después de un breve descanso, todos volvieron a centrarse en los negocios, incluyéndome a mí. Muy bien, chicas, comencé. Tenemos un morfotipo completamente nuevo que completar, y esto significa que cuando seleccionamos genes hoy, podemos hacerlo solo para crear un nuevo morfotipo. Los ojos de Resiarchina brillaron. Esto significa que puedes elegir entre grupos genéticos que tienen muchos genes buenos que son útiles en niveles bajos, padre, dijo. Tarareé pensativamente. Es una buena idea. Entonces deberíamos empezar con... Capítulo 520. Entonces deberíamos empezar con, inteligencia. Por lo que yo y los médicos, mejorados con mis ojos, hemos descubierto al observar evoluciones caóticas, había muchos genes que debían pertenecer a otros acervos genéticos. Resistencias en el grupo de defensa, incluida la resistencia al frío. Varios ataques como escupir ácido en el grupo de genes de fuerza, todas las cosas sabrosas del grupo de resistencia. Pero los genes de la inteligencia eran los más raros, extraños y, potencialmente, los más poderosos. Aparte de la precognición, mis hijas nunca manifestaron ninguno, lo cual solo aumentó mi curiosidad. Este no fue un argumento muy convincente para la parte más racional del Consejo del Imperio, pero como yo era su líder, de todos modos le puse un punto a la inteligencia. Para mejorar la inteligencia, puedes elegir entre los siguientes genes. Tácticas de manada avanzadas, pensamiento gestalt y ataque mental y tácticas de grupo avanzadas. Mejora drásticamente la coordinación de ataques en grupos pequeños y medianos. Pensamiento gestalt. Permite a los poseedores de genes unir temporalmente sus mentes con las de otros poseedores de este gen dentro de su rango telepático para formar una sola mente colectiva. Los atributos mentales de la mente colectiva se basan en los atributos mentales totales de todas las criaturas que la componen. Ataque mental primero. Permite transmitir pensamientos y emociones con una fuerza increíble, que no solo puede impactar a las criaturas afectadas, sino incluso causar un pequeño daño físico a sus cerebros.
Leí los genes en voz alta, como de costumbre, luego sonreí y golpeé mi palma con el puño. Maldita sea, esto es un premio gordo. Este gen de ataque mental es justo lo que esperaba. Las abejas con tan solo unos pocos niveles de telepatía ya podían hacer algo que llamamos chillido mental. Pensar con tanta fuerza en la mente de alguien que lo deslumbraba por completo o incluso lo dejaba inconsciente por un breve rato. Sin embargo, este truco era difícil de realizar. Normalmente, las abejas solo podían hacerlo bajo mucha presión, e incluso entonces, solo funcionaba en alguien desprevenido. Así fue exactamente como se descubrió este poder. Pero con un gen dedicado, todo era posible. Entonces, ¿y si se rompía el límite? ¿Cuán letales serían los guerreros resultantes? Como la telepatía funcionaba incluso a través de una proyección astral, ni siquiera necesitarían acercarse físicamente a alguien para matarlo. Padre, ¿pero qué hay del gen del pensamiento gestal? Preguntó Resiarchina, interrumpiendo mis ensoñaciones. Ya tenemos muchas maneras de matar cosas, pero no tenemos nada parecido a esto. ¿Una mente colmena? ¿Qué significa esto? Parpadeé y volví a la realidad. Este gen realmente fue interesante, aunque el ataque mental me distrajo de él. Gestalt significa una unión que es algo más o diferente que la suma de sus partes, dije. Una conciencia gestalt o una mente colmena es una mente única creada por la unión de varias mentes. Esto es algo de cuentos fantásticos, sobre todo. Como bichos enormes y malvados que solo quieren devorar a todos y a todo. Historias fantásticas, padre. Esos bichos son muy reales, dijo Bloodero con genuina confusión. Mi gente lucha contra ellos a diario. Me rasqué la mejilla. Sí. Sí, claro. Pero esos bichos siguen siendo individuos. Si fueran una mente colmena, pensarían todos como uno. No, no como uno solo, sería uno solo. ¿Cómo? Busqué metáforas o ejemplos en mi cabeza. Claramente, sin ellos, el concepto era demasiado confuso para mis hijas, incluso para Resiarchina y Tabletina, las más inteligentes de todas, al menos técnicamente. Entonces lo entendí. Mira. Levanté la palma de la mano y moví los dedos. Imagina que mi palma es invisible y que solo puedes ver mis dedos. Esto te haría pensar que están separados, pero en realidad, todos son movidos por el mismo cerebro. El mío. Una mente colmena es un cerebro que mueve dedos. Individuos que la componen. Todavía no lo entiendo, susurró Warriesgone, jugueteando con sus dedos tímidamente. Bloodero y Walkarder tampoco lo entendieron, pero les dio vergüenza preguntar después de que ya intenté explicárselo 2 veces. Pero Ambrosia asintió, entendiendo. Ya veo, Nettie. Así que varios cientos de mentes se unirán en una sola, como los pilotos se unen para operar un mecha. Creo que esto podría ser una gran herramienta para los investigadores del Imperio. Totalmente de acuerdo, padre. Dijo Resiarchina. Incluso en los mejores equipos, se pierde mucho tiempo comunicando ideas. Si se eliminara esta necesidad uniendo a todos los miembros del equipo en una sola mente, la efectividad de nuestra investigación se dispararía. Bloodero frunció el ceño por un momento y luego, con cierta renuencia, asintió. Sí, padre. Y Resiarchina tenía razón. Nuestros guerreros ya son lo suficientemente letales como para matar a casi cualquier enemigo con el que nos topemos sin mayores problemas. Las criaturas más peligrosas ahora mismo son las plantas, y ni siquiera tienen mente a la que transmitirles pensamientos. Incluso Bloodero apoyó la sugerencia de Resiarchina. Era raro. No eran enemigos ni rivales como el típico dúo de científico inteligente y soldado bruto, diablos, Bloodero incluso tenía la formación de un investigador. Pero solían centrarse en cosas muy distintas. Sin embargo, había algo que me hacía dudar de este general. Pero que un grupo se una en una mente colmena significaría que, como individuos, prácticamente morirían, dije. El gen dice que esto es temporal, pero aún así, podría ser una experiencia traumática para las personas. Resiarchina inclinó la cabeza hacia un lado. Padre, ¿cómo podrían morir si sus mentes están ahí, en la conciencia gestal, y sus cuerpos todavía se mueven? Suspiré. Este tema era demasiado complejo para discutirlo en el Consejo Imperial. Es más, sentía que ya conocía la postura de mis chicas al respecto. Las abejas eran demasiado colectivistas por naturaleza como para preocuparse tanto por su individualidad. Convertirse en una mente colmena o al menos crear varias mentes colmena dentro de su sociedad parecía un paso casi natural.
Sin embargo, personalmente sentí que hacer eso crearía algo que incluso yo encontraría monstruoso. Pero la investigación, la necesitamos. Alguien tiene que entender qué es ese sonido especial, por no hablar de desarrollar todas las tecnologías que necesitamos para conquistar el resto del mundo. Fin del capítulo 520.